Este vídeo es parte del libro Dios de Pacto, la verdad revelada. En esta enseñanza explicaremos los falsos maestros de las iglesias judio-cristianas y las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Muchas personas creen que esto es una disputa por quién sabe más o quienes tienen el mejor evangelio. Pero lo que no saben es que aquí está en juego tu vida después de que partas de este mundo. Introducción. Desde los inicios del cristianismo, la verdad del Evangelio ha sido amenazada por enseñanzas erróneas que intentan distorsionar el mensaje del nuevo pacto. La llegada de este pacto, al cual los gentiles fueron invitados por Jesucristo, marcó un punto crucial en la historia de la fe. Sin embargo, también trajo consigo la infiltración de falsos maestros judíos, sacerdotes católicos y líderes cristianos paganos, quienes a lo largo del tiempo han intentado mezclar el Evangelio de Cristo con las tradiciones humanas, desviando así a los creyentes de la libertad que Cristo trajo. Este estudio busca exponer el origen y la influencia de estos falsos maestros, analizando cómo han desviado a muchos del verdadero mensaje del nuevo pacto. A la luz de las Escrituras, examinaremos cómo los apóstoles combatieron estas falsas doctrinas y cómo, incluso hoy, es crucial permanecer firmes en la fe en Cristo y en la libertad que Él nos otorgó. Ahora vamos a la enseñanza. El nuevo pacto para los gentiles significó las buenas nuevas de salvación, pero también la llegada de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Estos comenzaron a surgir en las primeras etapas del cristianismo, distorsionando el evangelio del nuevo pacto predicado por los apóstoles de Jesús. Los maestros judíos, recién convertidos al cristianismo, intentaron judaizar a los nuevos creyentes gentiles, imponiéndoles las costumbres y tradiciones de la ley de Moisés. Desde los primeros días de la Iglesia, algunos maestros judíos quisieron obligar a los gentiles a cumplir la ley mosaica, enseñando que sin ella no podían ser salvos. Enseñaban que se podía creer en Jesucristo, pero que la salvación no venía por la fe, sino por el cumplimiento de la ley. La Biblia relata en Hechos capítulo 15 versículos 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto generó una gran controversia en la iglesia primitiva, por lo que los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén para aclarar la enseñanza. Pedro dejó en claro que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley de Moisés, ni siquiera parcialmente. En Hechos capítulo 15 versículos 10, Pedro dice: ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este pasaje es clave y ratifica que bajo el nuevo pacto no hay ley de Moisés. Finalmente, se decidió que los gentiles no estaban sujetos a las leyes y tradiciones judías. Pedro afirma en Hechos capítulo 15 versículos 28 al 29. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. A pesar de esta decisión, los falsos maestros continuaron promoviendo la observancia de la ley de Moisés entre los gentiles. Por esta razón, Pablo tuvo que confrontar directamente este problema en varias de sus cartas. Él advirtió que aquellos que intentaban justificar la salvación por la ley estaban rechazando la gracia de Cristo. En Gálatas capítulo 2 versículos 21, Pablo dice: Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Además, llamó a estos falsos maestros perros y obreros fraudulentos, porque estaban desviando a los creyentes del evangelio verdadero, es decir, del evangelio del nuevo pacto. En Filipenses capítulo 3 versículos 2, advierte: Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos falsos maestros insistían en la circuncisión, el sábado, las fiestas judías y la alimentación kosher. Pero Pablo enseñó que todas estas cosas eran sombras del antiguo pacto y no debían imponerse a los gentiles. En Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17, Pablo dice: Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo dejó claro que la ley de Moisés fue abolida en Cristo y que los gentiles no debían sujetarse a ella. En Romanos capítulo 10 versículos 4, dice:
Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, ningún falso maestro puede imponernos el sábado, la circuncisión o las festividades judías. En Gálatas capítulo 5 versículos 1, Pablo advierte: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El nuevo pacto no está basado en la ley de Moisés, sino en la fe en Cristo. Ahora continuamos con la Iglesia cristiana paganas. Con el paso de los siglos, el cristianismo se fue contaminando con enseñanzas ajenas a la verdadera doctrina. Los líderes de las iglesias cristianas paganas, como los curas y obispos, impusieron la idolatría y la veneración de imágenes. Desviándose del monoteísmo puro y de la adoración a Jehová, la cual estaba centrada en el sacrificio de Cristo. Estos líderes, al llamar herejes a aquellos que denunciaban estas prácticas, persiguieron y torturaron a quienes se oponían a su autoridad, convirtiendo el cristianismo en una institución de control y opresión. La gota que colmó el vaso fue la Reforma luterana en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, indignado por la corrupción y la distorsión de la doctrina, desafió a la Iglesia católica romana. Lutero, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, puso en evidencia la venta de indulgencias y otras prácticas que él consideraba que tergiversaban el Evangelio. La Reforma no solo dio lugar a la creación de las iglesias protestantes, sino que los falsos maestros judeocristianos aprovecharon la Reforma luterana y lo que ésta representó para reforzar y perpetuar la doctrina distorsionada que promovían. Aunque Lutero desafió la corrupción de la Iglesia católica, sus esfuerzos no erradicaron completamente las falsas enseñanzas. Porque esto originó el renacimiento de las iglesias judeocristianas, al igual que algunos movimientos dentro del protestantismo moderno. Adoptaron una mezcla de prácticas como la observancia del sábado, el diezmo y el hablar en lenguas, lo que refleja una falta de comprensión del verdadero evangelio del nuevo pacto. Estas doctrinas judeocristianas, aunque revestidas de un enfoque espiritual, continúan desviando a los creyentes de la libertad y gracia que Cristo trajo, manteniéndolos bajo una fachada de religiosidad externa que ignora la transformación interna que el Espíritu Santo produce en los corazones. Bajo una distorsión de la Reforma volvieron a muchas de las prácticas de las antiguas iglesias judeocristianas, que seguían adaptando el cristianismo a su propia comprensión de la ley y la tradición, en lugar de retornar al verdadero evangelio del nuevo pacto predicado por los apóstoles. Así, las distorsiones del cristianismo original se consolidaron y continuaron propagándose, alejándose aún más del mensaje genuino de Jesucristo. En tiempos recientes, las iglesias judeocristianas se han consolidado a nivel mundial, promoviendo el guardar el sábado como lo ordenaba la ley de Moisés, lo que distorsiona lo que Jesús enseñó al resumir la ley de Dios en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Al hacerlo, estas iglesias ignoran que, bajo el nuevo pacto, las leyes morales de Dios están escritas en los corazones de los creyentes. Y es bajo la tutela del Espíritu Santo que enseña a estas leyes. Jesús enseñó que el que mata no ama a su prójimo, que el que roba no ama a su prójimo. Y así se pueden enumerar más ejemplos de cómo el nuevo pacto se enfoca en el amor y la transformación interna por medio del Espíritu Santo, no en la observancia externa de leyes obsoletas que Jesús vino a cumplir. En conclusión, cuidémonos de los falsos maestros. Hoy en día, siguen existiendo grupos que intentan judaizar el cristianismo, enseñando que debemos guardar el sábado, seguir las leyes alimenticias o practicar ritos judíos. Pero la palabra de Dios es clara: nuestro pacto no es con la ley de Moisés, sino con Cristo. Somos salvos por gracia, no por la ley. Las leyes de Moisés fueron abolidas en la cruz. La ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones, pero sin el sábado. Jesús es nuestro reposo, no un día de la semana. No debemos someternos a tradiciones judías, sino vivir en la libertad del Espíritu Santo. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Este pasaje bíblico enseña que las iglesias judeo-cristianas, paganas son anatemas, porque predican un evangelio distorsionado. Los falsos maestros no se basan, la verdadera fe no se basa en costumbres humanas. La verdadera fe está en Cristo y su nuevo pacto.
Cuidémonos de los falsos maestros y sigamos el Evangelio verdadero. Con el paso de los siglos, el cristianismo se fue contaminando con enseñanzas ajenas a la verdadera doctrina. Los líderes de las iglesias cristianas paganas, como los curas y obispos, impusieron la idolatría y la veneración de imágenes. Desviándose del monoteísmo puro y de la adoración a Jehová, la cual estaba centrada en el sacrificio de Cristo. Estos líderes, al llamar herejes a aquellos que denunciaban estas prácticas, persiguieron y torturaron a quienes se oponían a su autoridad, convirtiendo el cristianismo en una institución de control y opresión. La gota que colmó el vaso fue la Reforma luterana en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, indignado por la corrupción y la distorsión de la doctrina, desafió a la Iglesia católica romana. Lutero, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, puso en evidencia la venta de indulgencias y otras prácticas que él consideraba que tergiversaban el Evangelio. La Reforma no solo dio lugar a la creación de las iglesias protestantes, sino que los falsos maestros judeocristianos aprovecharon la Reforma luterana y lo que ésta representó para reforzar y perpetuar la doctrina distorsionada que promovían. Aunque Lutero desafió la corrupción de la Iglesia católica, sus esfuerzos no erradicaron completamente las falsas enseñanzas. Porque esto originó el renacimiento de las iglesias judeocristianas, al igual que algunos movimientos dentro del protestantismo moderno. Adoptaron una mezcla de prácticas como la observancia del sábado, el diezmo y el hablar en lenguas, lo que refleja una falta de comprensión del verdadero evangelio del nuevo pacto. Estas doctrinas judeocristianas, aunque revestidas de un enfoque espiritual, continúan desviando a los creyentes de la libertad y gracia que Cristo trajo, manteniéndolos bajo una fachada de religiosidad externa que ignora la transformación interna que el Espíritu Santo produce en los corazones. Bajo una distorsión de la Reforma volvieron a muchas de las prácticas de las antiguas iglesias judeocristianas, que seguían adaptando el cristianismo a su propia comprensión de la ley y la tradición, en lugar de retornar al verdadero evangelio del nuevo pacto predicado por los apóstoles. Así, las distorsiones del cristianismo original se consolidaron y continuaron propagándose, alejándose aún más del mensaje genuino de Jesucristo. En tiempos recientes, las iglesias judeocristianas se han consolidado a nivel mundial, promoviendo el guardar el sábado como lo ordenaba la ley de Moisés, lo que distorsiona lo que Jesús enseñó al resumir la ley de Dios en 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Al hacerlo, estas iglesias ignoran que, bajo el nuevo pacto, las leyes morales de Dios están escritas en los corazones de los creyentes. Y es bajo la tutela del Espíritu Santo que enseña a estas leyes. Jesús enseñó que el que mata no ama a su prójimo, que el que roba no ama a su prójimo. Y así se pueden enumerar más ejemplos de cómo el nuevo pacto se enfoca en el amor y la transformación interna por medio del Espíritu Santo, no en la observancia externa de leyes obsoletas que Jesús vino a cumplir. En conclusión, cuidémonos de los falsos maestros. Hoy en día, siguen existiendo grupos que intentan judaizar el cristianismo, enseñando que debemos guardar el sábado, seguir las leyes alimenticias o practicar ritos judíos. Pero la palabra de Dios es clara, nuestro pacto no es con la ley de Moisés, sino con Cristo. Somos salvos por gracia, no por la ley. Las leyes de Moisés fueron abolidas en la cruz. La ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones, pero sin el sábado. Jesús es nuestro reposo, no un día de la semana. No debemos someternos a tradiciones judías, sino vivir en la libertad del Espíritu Santo. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Este pasaje bíblico enseña que las iglesias judeo-cristianas, paganas son anatemas, porque predican un evangelio distorsionado. Los falsos maestros no se basan, la verdadera fe no se basa en costumbres humanas. La verdadera fe está en Cristo y su nuevo pacto. Cuidémonos de los falsos maestros y sigamos el evangelio verdadero. Explicación de cómo el Espíritu Santo escribe las leyes en los corazones, como dice Romanos capítulo 2 versículos 14 al 16. Cuando una persona se bautiza de verdad, no como se acostumbra de ir a mojarse al río para cumplir el protocolo del bautismo, sino entregar de manera genuina nuestras cargas, el corazón queda limpio y su conciencia también.
tal como lo explicó Jesús en la parábola del espíritu inmundo. Después de ser limpiados por el bautismo, es el momento cuando el Espíritu Santo comienza a escribir los mandamientos de Dios, en nuestra mente y corazón. No las leyes de Moisés, sino los mandamientos de Dios resumidos en dos. El Espíritu Santo comienza a llenar tu mente y corazón de amor al prójimo basado en los mandamientos morales de Dios. Porque recuerda que Jesucristo acabó con la ley, y resumió los mandamientos morales en dos, porque el nuevo pacto no es por ley, sino por amor al prójimo. Dice Romanos capítulo 2 versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Es el del nuevo pacto. A través del bautismo, la conciencia del creyente se limpia, y el Espíritu Santo comienza a escribir los mandamientos de Dios en su corazón. Tal como se menciona en Romanos capítulo 2 versículos 15, la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto es posible porque, al ser bautizados, pasamos a formar parte del nuevo pacto, donde no hay ley escrita en tablas de piedra, sino los mandamientos de Dios, en el interior de la persona. La conciencia del bautizado comienza a funcionar como testigo. Ya no se trata de una ley externa, sino que el Espíritu Santo guía al creyente, acusando o defendiendo sus acciones según los mandamientos de Dios. Tal como se describe en Romanos capítulo 2 versículos 15, dando testimonio su conciencia. Esto ocurre porque el Espíritu Santo en el bautizado hace que los mandamientos de Dios sean evidentes en su vida, ayudándole a discernir lo bueno de lo malo. En este contexto, cuando el espíritu inmundo intenta regresar al creyente, que ahora tiene los mandamientos de Dios, escritos en su corazón por el Espíritu Santo, y él es advertido. Su conciencia ya está alineada con la voluntad de Dios, y es capaz de reconocer cuando está infringiendo los reglamentos que lo alejan de Dios. Porque el Espíritu Santo lo señala y lo guía. Es importante destacar que las leyes que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón no son las leyes ceremoniales ni rituales, como las que estaban vinculadas al sábado como un día de descanso en el antiguo pacto, sino las leyes morales de Dios. Estas incluyen los principios que Dios estableció desde el principio, como los 10 mandamientos, que son el reflejo de su voluntad moral para la humanidad. En cuanto al sábado, en el nuevo pacto, Jesucristo se convierte en nuestro descanso. Él mismo es el Señor del sábado, Mateo capítulo 12 versículos 8, y nuestro descanso eterno. El bautizado ya no observa el sábado en el sentido tradicional de la ley mosaica, sino que descansa en Jesús, quien es el cumplimiento de la ley del sábado. Como se menciona en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, Jesús invita a los que están cansados y cargados a reposar en él. Conclusión. El bautismo es el momento en el que, al ser limpiados, el Espíritu Santo escribe las leyes morales de Cristo en nuestra mente y corazón, tal como se describe en Romanos capítulo 2 versículos 14 al 16. Este proceso nos capacita para vivir según la voluntad de Dios, guiados por su Espíritu. Cuando el espíritu inmundo intenta regresar, el creyente, que ahora tiene al Espíritu Santo en su vida, es advertido de su transgresión contra las leyes que le acercan a Dios. Además, en el nuevo pacto, Jesús se convierte en nuestro día de descanso y nuestra adoración se centra en Él como el Señor del descanso, y no en el cumplimiento de las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Jesús invita a los que están cansados y cargados a reposar en Él. Esperando que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y que el Espíritu Santo continúe guiándote en el camino del nuevo pacto en Cristo Jesús. Recuerda que ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo escribe su ley en nuestros corazones y nos transforma cada día. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este mensaje con otros para que más personas conozcan la verdad del nuevo pacto. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Dios te bendiga grandemente.